Buenas tardes, estudiantes de Cálculo 1. Hoy vamos a enviarles un material en forma virtual debido a que no pudimos concluir, como ustedes saben, el programa oportunamente en forma presencial. Ustedes tienen un taller que van a responder y necesitan algunos conceptos adicionales para poderlo resolver. Eso relacionado todo con extremos de funciones y sus aplicaciones. Funciones crecientes y decrecientes, puntos críticos, extremos de funciones, máximos y mínimos relativos y absolutos, determinación de un intervalo donde la función es creciente y decreciente, cómo se determina un intervalo para saber si una curva es cóncava hacia arriba y hacia abajo, cuáles son los criterios que existen para determinar máximos y mínimos relativos. A los máximos y mínimos relativos se le llama extremos relativos y a los máximos y mínimos absolutos se le llaman extremos absolutos. Funciones crecientes y decrecientes. ¿Cuándo una función es creciente? Una función es creciente cuando al aumentar la variable independiente, automáticamente también aumenta la variable dependiente. Matemáticamente esto se expresa de la siguiente manera. 3. Matemáticamente esto lo podemos expresarlo de la siguiente manera. Tenemos una curva y tenemos dos puntos, el punto x1 y el punto x2. ¿Cuándo una función es creciente por definición? Cuando f de x2 es mayor que f de x1. O sea, al aumentar x, el valor de y también aumenta. Por el contrario, si tenemos una curva de esta manera, y aquí tenemos el punto x1 y x2 por acá, si se cumple que f de x2 es menor que f de x1, entonces porque estamos frente a una función decreciente. Entonces aquí es una función creciente y esta es una función decreciente. Pero eso es por definición. Todavía no sabemos cómo calcularla. Desde el punto de vista matemático, para saber si una función, para determinar si una función es creciente en un intervalo, digamos, si queremos saber si la función es creciente en el intervalo AB, si una función es creciente en un intervalo AB, tenemos que derivar la función. Derivamos la función. Se deriva la función. Y si la derivada de esa función para todo punto del intervalo abierto AB es positiva, entonces la función es creciente. Es decir, si f' de x es mayor que 0 para todo x del intervalo AB, entonces decimos que la función es creciente. Si por el contrario f' de x es menor que 0, entonces para todo x del intervalo AB, entonces se dice que la función es decreciente. Hay que manifestarles también que vamos a tener la oportunidad de utilizar la capacidad de síntesis para que el video no salga tan extenso, pero que ustedes puedan comprender. Entonces, si a ustedes le piden cómo calculen cuando una función es creciente en un intervalo, ¿qué es lo que hay que hacer? Derivar la función.
Y si la derivada es positiva en ese intervalo, entonces la función es creciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Veamos ahora lo que es un punto crítico. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar una serie de definiciones y al mismo tiempo vamos a manifestarles cómo se calcula. Punto crítico. ¿Por qué estos conceptos? Porque todos estos conceptos son fundamentales para cuando vayamos a realizar, digamos, los extremos de funciones y cuando vayamos a optimizar las funciones, cuando lo vayamos a aplicar. Entonces, un tema como un concepto importante lo constituye lo que es un punto crítico. Y un punto crítico lo vamos a referir tanto un punto crítico para una función f como un punto crítico para una función f'. Es decir, que se van a producir puntos críticos tanto en la función como en la derivada de la función. Cuando nosotros derivamos una función, los puntos críticos los obtenemos con el ánimo de saber determinar extremos relativos, o sea, máximo y mínimo relativo. Y cuando derivamos f', que necesariamente obtenemos f segunda, esa segunda derivada nos va a servir para determinar puntos de inflexión. En síntesis, ¿cómo determino yo máximo y mínimo? Primero, calculando los puntos críticos. ¿Cómo determino puntos de inflexión puntos críticos en la primera derivada? ¿Cómo calculo yo puntos de inflexión? Calculando puntos críticos en la segunda derivada. Entonces, por definición, ¿qué es un punto crítico? Un punto crítico es aquel valor de la función donde la derivada, un punto crítico de f, es aquel punto de la función donde la primera derivada, es decir, f' de x, o es igual a 0, o donde no existe primera derivada, o donde f' de x no existe. Entonces, ¿cuándo se produce un punto crítico de la función? Cuando la primera derivada es 0, o donde no existe primera derivada. Recuerden ustedes que hay funciones cuyas derivadas no existen en un punto. Es el caso, por ejemplo, les recuerdo que es el caso de la función valor absoluto. Aquí en el origen la derivada no existe, porque la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda no son iguales. Entonces dice que la derivada no existe. Pero sin embargo, nosotros podemos determinar puntos críticos donde la derivada no exista. ¿O cómo hacemos también? Hallando puntos críticos donde la derivada es 0. ¿Qué es un punto crítico de f? Un punto donde la derivada es 0 o donde no existe primera derivada. ¿Qué es un punto crítico de f'? ¿Qué es un punto crítico? ¿Qué es un punto crítico de f'? Punto crítico de f' es un valor donde la derivada de f', que es f segunda derivada, es 0, o donde no existe segunda derivada. Como les dije, ¿para qué nos sirven los puntos críticos obtenidos en la primera derivada? Para hallar máximos y mínimos relativos. ¿Para qué nos sirven puntos críticos en la segunda derivada? Para hallar puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Máximo relativo de una función f es aquel valor que es mayor, aquel valor de la función que es mayor que un punto que le antecede y le sigue inmediatamente. Que le antecede y le sigue inmediatamente.
Miren esta definición. Está referido a espacios pequeños que le sigue inmediatamente. Por ejemplo, si yo tengo una función así, aquí nosotros en un valor c, f de c es mayor que un f de x sub 2, y a la vez f de c es mayor que f de x sub 1, que son valores que están muy próximos. Miren que x sub 2 y x sub 1 están muy próximos. Entonces, f de c, que está aquí, es mayor que un punto que le sigue. Por eso se le llaman también valores puntos locales. Un valor que se compara con uno que le sigue y con uno que le antecede. Si eso sucede, entonces tendremos ahí un punto máximo relativo de la función. Si por el contrario, el punto de la función es menor, si el punto de la función es c, es un punto menor que un valor que le sigue, x sub 2 y x sub 1, y aquí tenemos f de x sub 2 y aquí tenemos f de x sub 1, cuando eso suceda, f de c será menor que f de x sub 2 y f de c es también menor que f de x sub 1. Por lo tanto, f de c es un mínimo relativo. ¿Relativo por qué? Cuando hablamos de relativo es porque también hay máximos y mínimos absolutos. Y los máximos y mínimos absolutos están referidos a espacios grandes, a espacios más pequeños, más grandes, no tan pequeños como estos máximos y mínimos relativos. Por esa razón hay un teorema que se llama teorema del valor extremo, que también es importante para muchas aplicaciones de optimización en cálculo. Un teorema frente a este tema que es importante es el teorema del valor extremo. ¿Qué dice ese valor extremo? Toda función continua en un intervalo cerrado AB tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Está garantizado eso. Que si yo tengo una función y esa función cumple, que es continua entre A y B, esa función garantiza que tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Esta que he graficado aquí, por ejemplo, ¿cuál es el menor valor? Y sería el mínimo absoluto, es f de a, sería el mínimo absoluto. Y el f de b, el valor de la función, f de b, es el máximo absoluto. Pero puede ocurrir que entre A y B hayan varios máximos relativos. Digamos, supongamos que nosotros cogemos esta curva y las hacemos de la siguiente manera. Aquí en este punto C habrá un mínimo relativo. F de C será un mínimo relativo. Relativamente. O sea, este punto es menor que este, que le antecede y que le sigue inmediatamente. Recuerden lo que habíamos dicho, que un mínimo es aquel valor que es menor, de la función que es menor que un punto que le antecede y otro que le sigue inmediatamente. ¿Cómo haría yo para calcular este mínimo relativo? Pues sencillamente, recuerden, derivando la función y igualándolo a cero, porque aquí la derivada existe, ahí obtenemos la manera de obtener un mínimo relativo. Entonces, ¿dónde pueden ocurrir los máximos y mínimos absolutos?
Los máximos y mínimos absolutos pueden ocurrir o bien en los extremos de las funciones o bien en extremos relativos. ¿Cuál será el máximo absoluto? El valor mayor que tenga la función en ese intervalo. ¿Cuál será el mínimo absoluto? El menor valor que tenga la función en ese intervalo. ¿Dónde pueden ocurrir máximos y mínimos absolutos? Pueden ocurrir en los extremos, digamos. ¿Cuál sería aquí el máximo absoluto? El máximo absoluto es f de b, de esta función que tenemos acá. ¿Cuál es el mínimo absoluto? El mínimo absoluto entre a y b será f de c, porque es el menor valor. Fíjense que este f de c es menor que f de a. Entonces, el menor valor de todos entre a y b es el mínimo absoluto. Y el mayor valor de todos en un intervalo AB es el máximo absoluto. ¿Cómo haríamos entonces para calcular máximos y mínimos absolutos? Sencillamente buscaríamos los máximos y mínimos relativos. Buscaríamos los valores de los extremos de la función, o sea, esto es f de a y f de b, y el menor, se comparan todos los valores. El menor valor de la función en ese intervalo AB será el mínimo absoluto, y el mayor valor de la función será el máximo absoluto. Entonces fíjense ustedes que el teorema del valor extremo siempre garantiza que toda función continua en un intervalo cerrado tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Pasemos ahora a ver, como les decía anteriormente, para yo poder determinar cuándo una función es creciente en un intervalo cerrado, lo que tengo que hacer yo es derivar la función. Se halla la derivada de la función, esto es, se halla f', y si la derivada no resulta positiva, la función es creciente en AB, y si la derivada no resulta negativa, entonces la función es decreciente en AB. Aquí pueden ustedes apreciar que si yo, aquí tengo una función en forma de gráfica. Esta función en forma gráfica tiene su correspondiente función algebraica. Cuando esa función algebraica yo la derive, para todo valor entre a y b que yo escoja, la derivada me va a dar positiva. Lo mismo, aquí tengo una función en forma gráfica. Esta función en forma gráfica también tiene su representación algebraica. Si yo derivo esta función en cualquier punto que yo escoja entre b y a, la derivada me va a dar automáticamente negativa. Esto quiere decir entonces que cuando a uno le pidan calcular los valores donde una función es creciente, yo tengo que derivar la función. Y si me resulta positiva, pues la función será creciente en ese intervalo. Y si me piden calcular la derivada de si me piden dónde es decreciente, yo lo que tengo también es que derivar, y en aquellos valores donde la derivada es negativa o menor que 0, entonces es decreciente. Más adelante tendremos la oportunidad de mirar y en un ejercicio vamos a determinar todos estos tópicos que estamos nosotros analizando. A continuación vamos a ver cómo se determina un intervalo donde la función, donde una gráfica es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Ahora vamos a ver cómo determinar el intervalo donde una curva es cóncava hacia abajo, concavidad hacia abajo, y cuando una curva es cóncava hacia arriba. No hay que confundir la concavidad hacia abajo y la concavidad hacia arriba. Cuando una curva es cóncava hacia abajo, una curva es cóncava hacia abajo, cuando yo al trazar tangentes en cualquier punto de ella, las tangentes quedan por encima de la curva. Quedan por encima. Miren, todas estas tangentes que yo trace cuando una curva es cóncava hacia abajo, van a quedar por encima de la curva. Por el contrario, cuando una curva es cóncava hacia arriba, cuando yo trace tangentes en cualquier punto de una curva cóncava hacia arriba, las tangentes quedan por debajo de la curva. Sin embargo, esto es gráficamente, y nosotros necesitamos un procedimiento matemático para poder determinar, algebraico, para poder determinar la concavidad de una curva. ¿Qué hacemos entonces?
Cuando queremos saber si una curva es cóncava hacia abajo en un intervalo, lo que hacemos es que calcular la segunda derivada. Si la segunda derivada para todo valor, de x es positiva, es negativa, entonces la curva es cóncava hacia abajo. Y si la segunda derivada para todo valor de x, la segunda derivada es negativa, entonces diremos que la función o que la curva es cóncava hacia arriba. Este hecho de la concavidad de una curva nos indica nos va a dar elementos, pautas, para emplear un método, más adelante que lo vamos a ver, sobre el criterio de la segunda derivada para determinar máximos y mínimos. Porque fíjense que esta curva aquí llega a un punto, comienza a crecer y después llega un punto que comienza a decrecer, llega un punto en que la derivada es cero, que las tangentes van a quedar horizontales o paralelas al eje de las x, y en ese punto vamos a tener un máximo, y ese máximo yo lo puedo determinar, como vamos a ver más adelante, por dos criterios, que es el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada me va a determinar aquí un máximo. En ese momento ese máximo tendrá como segunda derivada negativa, y aquí me va a determinar un mínimo por el criterio de la segunda derivada, y en ese momento el criterio de la segunda derivada me va a dar un mínimo y me va a dar segunda derivada negativa. Entonces este es un procedimiento que vamos a ver más adelante de cómo calcular concavidades de curva y máximos y mínimos relativos por el criterio de la primera y segunda derivada. Entonces básicamente cuando ustedes le pidan los intervalos de una curva es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, lo que hay que hacer es derivar dos veces, calcular la segunda derivada. Y en el intervalo donde la derivada es negativa, habrá un máximo relativo, o habrá también una concavidad hacia abajo, y en el intervalo donde la curva es cóncava hacia arriba, la segunda derivada nos dará menor que cero. Pasemos ahora a ver dos criterios, porque toda esta información es con el ánimo de calcular máximos y mínimos, ya sean relativos o absolutos, o sea, extremos relativos y extremos absolutos. Y los extremos relativos, toda esta información que estamos suministrándola es porque necesitamos como base para poder encontrar máximos y mínimos relativos por el criterio de la primera derivada y por el criterio de la segunda derivada. Vamos ahora entonces a ver cómo determinamos máximos y mínimos relativos por el criterio de la primera y por el criterio de la segunda derivada. O sea que van a existir dos métodos para calcular máximos y mínimos relativos. El método el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada, que vamos a ver a continuación. Existen dos criterios para determinar extremos relativos: el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. El criterio de la primera derivada implica tres pasos, o sea que significa que es un proceso. En el criterio de este se sigue: primero se deriva la función, segunda se determinan los puntos críticos, vamos que son aquellos valores. Vamos a suponer que C es un punto crítico, entonces f' de C o es 0 o f' de C no existe. Esa es, acuérdense que esta es la condición sine qua non para que un valor de una función f sea crítico, que la derivada en el punto C, evaluado en C, sea 0, o donde no exista primera derivada. Una vez obtenidos los puntos, los valores críticos, a esos valores críticos le damos valores un poco menores y después un poco mayores. Y si la derivada pasa de más a menos, entonces diremos que f de c en C, la función tiene un máximo relativo determinada por f de c. Por el contrario, si la primera derivada pasa de menos a más, entonces el punto en x igual c, la función tendrá
un mínimo relativo, porque estamos hablando de criterios para determinar máximos y mínimos relativos, es decir, los máximos y mínimos en espacios cortos. Entonces, fíjense, ¿qué significa que yo le doy valor un poco menor? Que yo tendría que calcular esto, f' de c menos épsilon, siendo épsilon un valor pequeño. Si ese valor para un poco menor es positivo y después para un poco mayor es negativo, significará que la función pasa de más a menos. Y si pasa de más a menos para valores un poco menores que el valor crítico, porque C es el valor crítico, un valor un poco menor que el valor crítico es C menos épsilon. Épsilon, recuerden que son valores muy pequeños, entonces C menos épsilon es un valor que le antecede. Si ese valor es positivo, significará, y después es negativo para un poco mayor, significará que la función, la derivada pasa de más a menos y por lo tanto f de c es un máximo relativo. Por el contrario, si yo para valores de el valor crítico un poco menores lo reemplazo en la primera derivada y esa derivada me da negativa y después lo reemplazo para valores un poco mayores, esa derivada me da positiva, significará que la derivada pasa de menos a más. Cuando eso existe, cuando eso sucede, entonces aquí lo que vamos a tener es un mínimo relativo. Este proceso, ¿qué es? Es cualitativo, porque yo no estoy dando valores exactamente de C, sino valores un poco pequeños, y a mí no me interesa el valor de la derivada en ese momento, no me va a interesar, sino que me interesa es el signo. Por eso se dice que ese valor es un método cualitativo. El otro criterio que existe para determinar máximo y mínimo relativo es el criterio de la segunda derivada. Ahora vamos a ver el criterio de la segunda derivada para determinar extremos relativos. Y los pasos son los siguientes. Se calcula la primera derivada, es decir, los dos pasos anteriores se van a repetir para el criterio de la segunda derivada. Una vez hallada la primera derivada, se vuelve a derivar la función y se halla la segunda derivada. ¿Y cuál es la ventaja? Que en este método ya no vamos a reemplazar valores un poco menores que el valor crítico, sino un poco mayores. Cuando yo digo que los dos primeros pasos son comunes para ambos métodos, es porque, ¿cuáles son los primeros pasos? El primero es derivar la función, el segundo es hallar los valores críticos, los puntos críticos, el tercero es hallar la segunda derivada, el cuarto es reemplazar directamente el valor crítico hallado en la primera derivada, reemplazarlo en la segunda derivada. Entonces, si ese valor directo que encontramos C resulta que la segunda derivada es positiva, eso nos querrá decir que la función tiene un valor mínimo relativo dado por f de c. ¿Cuál es el valor mínimo relativo de la función? F de c. ¿Qué debe ocurrir aquí? Que la segunda derivada sea positiva. Si por el contrario la segunda derivada es negativa, entonces la función lo que va a tener es un máximo relativo determinado por f de c. Y este método, digamos que es cuantitativo en el sentido no del signo, porque el signo también nos interesa, es el valor del signo, pero es un método en el cual yo voy a reemplazar directamente el valor crítico obtenido. En el método anterior que hacíamos, cogíamos valores un poco menores y un poco mayores que el valor crítico y lo reemplazábamos en la primera derivada. Toda esta información, resumiendo, toda esta información se requiere para determinar extremos relativos, para determinar sentidos de concavidad de una curva, para hacer... Bueno, finalmente nos falta también hallar cómo se determinan puntos de inflexión. Para determinar puntos de inflexión, lo que haríamos sería que hallamos la segunda derivada de la función y reemplazamos valores un poco menores y un poco mayores
que el valor obtenido, el crítico obtenido en la segunda derivada, y con tal que haya cambio de signo, entonces ahí estaríamos obteniendo un punto de inflexión. Pero veamos en forma más precisa qué es un punto de inflexión, la definición y cómo se calcula. Un concepto no menos importante que los anteriores lo constituye lo que se denomina punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es aquel punto donde cambia la concavidad una curva. Eso quiere decir que de cóncava hacia arriba puede pasar a cóncava hacia abajo, o viceversa, de cóncava hacia abajo puede pasar a cóncava hacia arriba. En ese punto donde cambia una concavidad, una curva, entonces se denomina punto de inflexión. ¿Y cuáles son los pasos para calcular puntos de inflexión? Pues se calcula la segunda derivada. Y obvio es pensar que para calcular la segunda derivada se requiere primero pasar por la primera derivada. Y se hallan los puntos críticos en la función f segunda, que son los valores donde la segunda derivada se hace cero o donde no existe segunda derivada. Una vez obtenidos los puntos críticos, se procede como en el criterio de la primera derivada, pero ahora en la segunda derivada. Se reemplazan valores un poco menores. ¿Cómo represento yo valores un poco menores? F' segunda es C menos epsilon, siendo epsilon valores pequeños. Y después un poco mayores, ¿cómo lo represento? C más epsilon. En la segunda derivada lo reemplazo. Y si esta segunda derivada hay cambio de signo, ya sea que pase de más a menos o que pase de menos a más, aquí lo que implica es que haya cambio de signo para concluir que existe un punto de inflexión. Si no hay cambio de signo, entonces no habrá punto de inflexión. En resumen, hemos visto lo que es un punto crítico, hemos determinado lo que es una función creciente y decreciente, una función es cuándo es cóncava hacia arriba y cuándo hacia abajo, cómo se define y cómo se determinan desde el punto de vista de las primera y segunda derivadas, cómo se determinan intervalos. Todos estos conceptos los vamos a aplicar en resolver ejercicios y problemas en donde necesitemos toda esta información. Ahora vamos a aplicar todos los conceptos que hemos venido desarrollando en la tarde de hoy y lo vamos a hacer a través de un ejercicio. En este ejercicio vamos a recoger toda la información en una tabla, es decir, vamos a utilizar la capacidad de síntesis. El problema dice así: dada la función f, definida por f de x igual x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 1, es decir, dada una función polinómica de grado 3, hallar, lo primero, el dominio de la función. El segundo, los puntos críticos de f. El tercero, los intervalos donde la función es creciente y decreciente. El cuarto punto, intervalo donde la curva es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. El quinto punto, los puntos de inflexión si los hay, que puede suceder que no hayan puntos de inflexión. Y el sexto punto es que hayamos, cuando tengamos toda esa información, calculemos la gráfica de esa función. Entonces, el desarrollo, lo primero, nos piden el dominio de la función. El dominio de la función, por ser una función polinómica, es el conjunto de los números reales. El dominio de la función es el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque toda función polinómica tiene por dominio el conjunto de los números reales. Y esta es una función polinómica de grado 3. ¿Por qué es función polinómica? Pues por la característica que tiene. Y además, ¿qué quiere decir que el dominio sea el conjunto de los números reales? Que por cualquier valor que yo escoja de número real, siempre me va a devolver la función un valor de y dado por f de x. Veamos ahora cómo desarrollamos el segundo punto. Ahora vamos a hallar los puntos críticos. Recordemos
¿Cómo se hace para hallar los puntos críticos? Para hallar los puntos críticos tenemos que derivar la función. Entonces hallamos f' de x. F' de x será igual a 3x al cuadrado menos 12x más 9. ¿Qué más hacemos ahora? Igualamos a 0 la primera derivada. Porque recordemos que los puntos críticos son aquellos valores en donde la derivada se hace 0 o donde no existe derivada. Entonces, si f' de x es igual, si f' de x es igual a 0, entonces quiere decir que 3x cuadrado menos 12x más 9 será igual a 0. Pero esta ecuación es factorizable por 3. 3 factor común de x al cuadrado menos 4x más 3 es igual a 0. Este 3 al dividirse por 3 nos queda x cuadrado menos 4x más 3 será igual a 0. Que es una ecuación cuadrática que la podemos resolver por cualquiera de los métodos que ustedes conozcan, ya sea por la fórmula general, ya sea completando cuadrado perfecto o sea por factorización. Lo más sencillo aquí es emplear factorización, dos números que multiplicado en 3 queden sumados al menos 4. Esos números son menos 3 y menos 1. X menos 3 y X menos 1. Lo que quiere decir que hay dos puntos críticos. Un primer punto crítico que es x1 igual a 3 o x igual a 3 y otro punto crítico que es x igual a 1. Ahora, ¿cómo determinar los puntos críticos? Por el criterio de la primera derivada. Se hallan los puntos críticos. Ya los hallemos. X igual a 3 y x igual a 1. Nos piden también que calculemos como segunda medida, calculemos bueno, la primera derivada, entonces x igual a x menos 3 y x menos 1. Vamos a hallar cuando los intervalos de la función es creciente y decreciente. Cogemos estos puntos y los colocamos sobre la recta numérica. Sobre la recta numérica ubicamos el 1 y ubicamos el 3. Y decimos, nos resultan tres subintervalos. Los valores de x menores que 1. Los valores de x comprendidos entre 1 y 3 y los valores de x que sean mayores que 3. Si le damos a x un valor un poco menor que 1, digamos 0, aquí nos queda 0 menos 3 nos da negativo y 0 menos 1 nos da negativo. Negativo por negativo me da positivo. Eso quiere decir que para valores menores que 1, el subintervalo, la primera derivada da positivo. Con absoluta seguridad, el siguiente subintervalo nos va a dar negativo y después con absoluta seguridad también probado que el siguiente subintervalo nos da positivo. Estos puntos críticos, entonces nosotros vamos a colocar tres subintervalos. Los x menores que 1, los x entre 1 y 3 y los x mayores que 3. Vamos a hacer una tabla con estos valores y con eso estamos ahorrando tiempo. Utilizamos la capacidad de síntesis y en esa tabla vamos a recoger toda la información que se nos está solicitando. Vamos a construirla, la tabla. Calculamos ahora la segunda derivada. Recordemos que la primera derivada nos dio 3x al cuadrado menos 12x más 9. Derivando esta función nos queda 6x menos 12. Y esto es factorizable como 6 factor común de x menos 2. Ahora hallamos puntos críticos. Recuerden que los puntos críticos se pueden hallar
en la primera derivada y en la segunda derivada. Estos puntos que surjan aquí van a ser para determinar puntos de inflexión, y los puntos críticos en la primera derivada, recordemos, para hallar intervalos donde la función es creciente. Si la segunda derivada la hacemos igual a 0, entonces quiere decir que x igual a 2 es otro punto crítico. En resumen, vamos a tener los siguientes puntos críticos. X igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Estos puntos críticos ahora sí los vamos a llevar a una tabla de valores. Una tabla que la vamos a construir de la siguiente manera. Siempre la tabla que van a construir va a tener el mismo esquema, siempre en este tipo de ejercicio vamos a construir una tabla que va a tener el mismo esquema. Una primera columna que se va a denominar intervalo, una segunda columna que vamos a determinar los valores de f de x específicamente, una columna que se va a denominar f' de x, en donde vamos a colocar simplemente el signo de la primera derivada, otra columna que se va a denominar f segunda de x, en donde vamos a colocar el signo que va a tener la segunda derivada, y otra columna finalmente que vamos a denominarla conclusión, donde vamos a sacar las conclusiones. Entonces vamos a elaborar la tabla. Lo primero que tenemos que hacer es colocar los intervalos. Los intervalos que serían los x menores que 1. El valor específico cuando x vale 1. Los valores de x comprendido entre 1 y 3. Entre 1 y 2, perdón. El valor específico x igual a 2. El intervalo de los valores de x comprendido entre 2 y 3. El valor de x específico 3 y el valor de x, los x que sean mayores que 3. Esta tabla va a generar una información que va a ser muy, pero muy valiosa para contestar todos los 6 puntos que me pide el ejercicio. Todos lo vamos a recoger mediante esta tabla. Y es muy sencilla construirla. Además, el formato va a ser siempre el mismo. De suerte que cuando ustedes tengan un ejercicio de esta naturaleza, lo que van a tener es que construir simplemente la tabla. Vamos a construir entonces esta tabla. Aquí la primera columna, vamos a llenar la primera columna. Esta primera columna la vamos a llenar solamente donde tengamos valores específicos para la variable x. Por ejemplo, aquí tenemos un valor específico de x igual a 1. Cuando x igual a 1, tenemos que el valor, reemplazando aquí en la función original, en esta función, cuando x vale 1, tendremos 1 menos 6 da menos 5, más 9, 9 menos 5, 4, más 1, 5. Entonces, cuando x vale 1, f de x vale 5. De igual forma, cuando x vale 2, f de x vale 3. De igual manera, cuando x vale 3, f de x vale 1. Ya con esa, porque los demás no se puede, los demás valores no se pueden rellenar, porque valores de x menores que 1 hay infinidad de valores, infinitos valores. En cambio aquí son valores específicos. Ahora vamos a llenar la columna de la primera derivada. Y aquí lo que nos interesa es el signo. Cuando x es menor que 1, digamos, nos vamos a la primera derivada, aquí, nos ubicamos en este. Cuando x es menor que 1, un valor que sea menor que 1, por ejemplo el 0. 0 menos 3 da negativo, porque es un método cualitativo. Menos 3. Y 0 más 1 da más 1, o sea, positivo. Y positivo por negativo da
negativo. Perdón, aquí es x menos 1. Este es x menos 1. Repitamos. Cuando x es menor que 1, el 0. 0 menos 3 me da negativo y aquí me da negativo. Negativo por negativo me da positivo. Cuando x vale 1, obviamente al reemplazar aquí a x por 1 me da 0 para la primera derivada. Entonces esto me da 0. Para valores de x entre 1 y 2 mayores que 1 me da positivo y menores que 2 me da negativo. Positivo por negativo me da negativo. Fíjense que aquí enseguida nos debemos acordar el criterio de la primera derivada, porque la primera derivada está pasando de positivo a negativo y después en la conclusión vamos a ver qué conclusión sacamos. Cuando x vale 2, el valor sigue siendo negativo, negativo, y aquí positivo, negativo, positivo, negativo. Cuando x está entre 2 y 3, el valor de x sigue dando negativo. Y mientras no encontremos un 0, no va a cambiar de signo. Aquí, cuando x vale 3, aquí la primera derivada nos da 0. Y aquí lo encontramos. Cuando x es mayor que 3, cambia de signo. Ahora para la segunda derivada. Cuando x es menor que 1, nos ubicamos acá. Ubicamos aquí. Cuando x es menor que 1, aquí da negativo. Cuando es 0, nos da negativo. Cuando es entre 1 y 2, todavía sigue dándonos negativos. Cuando vale 2 exactamente, entonces la segunda derivada me da 0. Y para valores mayores que 2 ya cambia aquí el signo. Va positivo, sigue siendo positivo y positivo. Vamos a ver qué conclusión sacamos. Si la primera derivada es positiva y la segunda derivada es negativa, entonces la conclusión es que la función es creciente. La función es creciente. ¿Creciente por qué? Porque una función es creciente, recordemos cuando dijimos, una función es creciente si su derivada es positiva en un intervalo. ¿Y cómo será? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Es cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque su segunda derivada es negativa. Cóncava hacia abajo. ¿Y cómo es cóncava hacia abajo? Hacia abajo. Es así, una curva así. O sea que es creciente y cóncava. Si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es negativa, es por... Y aquí, por el criterio de la primera derivada, miren que podemos analizar por el criterio de la primera derivada dónde existen los máximos y mínimos relativos. Aquí hay un cambio de más a menos y la de primera derivada es 0, luego aquí hay un máximo relativo. Máximo relativo. Aquí hay la primera derivada de 0 y la derivada pasa de menos a más, aquí habrá un mínimo relativo. Me estoy adelantando pero tengo que corroborarlo ahora con el criterio de la segunda derivada. Es evidente, la matemática es muy precisa y no puede cumplirse a medias. Por una parte sí, cuando ya tenemos unos conceptos bien establecidos. Entonces, por el criterio de la segunda derivada, cuando una curva es cóncava hacia abajo y por el criterio de la primera derivada produce ¿qué? Un máximo relativo. Entonces, ¿cuándo es un máximo relativo? Cuando la segunda derivada es negativa en ese valor. Y además en la primera derivada es 0. Aquí, por ser la primera derivada negativa y por ser la segunda derivada negativa, aquí sería decreciente, decía una así, decreciente, y sigue cóncava hacia abajo. Yo lo puedo escribir con signos. Cuando nos encontramos un 0 en la segunda derivada y hay cambios de signo para la segunda derivada, automáticamente aquí hay un punto de inflexión. Punto de inflexión. Si la primera derivada es negativa, es decreciente. Y por ser la segunda
derivada positiva es cóncava hacia arriba. Y fíjense ustedes que hay aquí un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Donde la curva, el punto donde la curva cambia la concavidad. Pasó de cóncava hacia abajo, pasó a cóncava hacia arriba. Aquí es mínimo relativo, pero a la vez la función sigue cóncava hacia arriba. Aquí, por ser la primera derivada positiva y la segunda derivada positiva, es creciente y sigue creciendo cóncava hacia arriba. Esta tabla me va a permitir resolver todos los puntos que me pide el ejercicio, todos los puntos que calculemos. En resumen, vamos a ver, vamos a resumir. Con esta información de la tabla, nosotros ya podemos resolver los puntos que nos pide el cuestionario, que nos pide el ejercicio. Nos pedían los puntos críticos, pues los puntos críticos son x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 3. Intervalos donde la función es creciente. ¿Dónde es creciente? Desde menos 1 hasta 1 y desde 3 hasta infinito. Intervalos donde la función es decreciente. Decrece entre 1 y 3. Decrece. Es decreciente entre 1 y 3. Intervalos donde la curva es cóncava hacia abajo. Es cóncava hacia abajo desde menos infinito hasta 2. Aquí la concavidad hacia abajo. Y los intervalos donde la curva es cóncava hacia arriba, desde 2 hasta más infinito. ¿El máximo relativo cuál es? El máximo relativo es f de 1, que es 5. Y el mínimo relativo de la función es 1. ¿Qué sucede cuando x vale 3? F es f de 3, o sea, igual a 1. Y finalmente el punto de inflexión es el punto 2, 3. Nos resta realizar la gráfica de la función. Bueno, ahora vamos a hacer la gráfica, que era el último punto que nos solicitaban. Supuesto, este es f de x y este es x. La gráfica, como se puede apreciar, desde menos infinito hasta 1 es creciente y desde 3 hasta más infinito también crece. Y ella decrece entre 1, el intervalo entre 1 y 3. Es cóncava hacia abajo desde menos infinito hasta 3, hasta 2. Y desde 2 a más infinito ya que es cóncava hacia arriba. Y el único punto de inflexión, PI, aquí cambia la concavidad. El punto de inflexión entonces corrobora toda la apreciación, toda la síntesis que hicimos ahorita, en el sentido de que ¿cuál es el máximo valor de la función? 5, f de 1. ¿Dónde ocurre en f de 1? ¿Cuál es el mínimo valor de la función? El mínimo valor de la función es 1. ¿Dónde ocurre en f de 3? ¿Cuál es el punto de inflexión? El punto 2, 3. Estimados amigos, así, estimados estudiantes, de esa manera, ejercicios de esa naturaleza se pueden resolver construyendo la tabla que, como dije inicialmente, tiene su propio esquema. Siempre va a tener esa misma estructura. ¿Cuál es? Intervalos. Segunda columna es f de x. La tercera columna es f' de x. La cuarta f segunda de x. Y finalmente una conclusión. Con la conclusión nos va a permitir sacar toda la información que se nos solicita y se puede construir también la gráfica. Ahora pasaremos a ver aplicaciones a problemas de optimización, que no es más que son problemas relacionados con los máximos y mínimos relativos y los máximos y mínimos absolutos. Esto será pues en el próximo video que les asignaré, les desarrollaré las aplicaciones.